Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del audio podcast de los lunes Movimiento Poderoso. Este es el tercero y estamos al lunes 17 de noviembre de 2025. Vale, hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa muchísimo a todas y a todos, que es el tema de la salud. Primero de todo, tengo que dejar claro que yo no soy ninguna especialista en salud. Yo solamente os voy a dar el punto de vista de las constelaciones familiares. Así como sí que soy especialista y soy profesional del mundo de la educación, y cuando hablo de constelaciones en el mundo de la educación, de pedagogía sistémica o constelaciones para niños, ahí sí que os puedo dar mi punto de vista de profesional, no solo de constelaciones, sino de profesional de la educación. En temas de salud solamente estoy hablando desde el punto de vista de las constelaciones. Eso sí que quiero que quede claro porque no soy profesional del mundo de la salud. Mi opinión personal, absolutamente personal, es que en el mundo de la salud hay grandes profesionales y cuando uno está enfermo, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es ir al médico para tener un diagnóstico claro de lo que nos ocurre. Lo que pasa que luego mi opinión absolutamente personal es que lo que yo hago con ese diagnóstico no suele ser lo que los especialistas de la salud, digamos, tradicional, entre comillas, me recomiendan. Yo siempre busco un especialista alternativo para no tener que medicarme, porque así como esto es una opinión absolutamente personal, no tiene nada que ver con las constelaciones, así como yo creo que los médicos y los especialistas de la salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajan por la salud y trabajan para la mejora de la salud y del individuo. Mi opinión absolutamente subjetiva y sesgada es que la industria farmacéutica no trabaja por la salud de los individuos. Dicho esto, cada uno opine lo que quiera. Entonces, yo creo que las constelaciones familiares lo que nos da es la visión del origen de esa enfermedad. Y entonces, pues podemos, por supuesto, seguir los tratamientos que consideremos adecuados para sanarnos y además trabajar, digamos, qué es lo que la ha provocado, ¿vale? Bueno, antes de seguir, si os gustan estos audios de los lunes, pues me hacéis muchísimo favor si os suscribís, si dejáis un like, un pequeño comentario, porque así el algoritmo mostrará estos vídeos a más gente y podremos expandir el mensaje de sanación de las constelaciones familiares. Bueno, hecho el paréntesis publicitario, os quiero comentar, ¿no? Voy a hablar también de ello en mi newsletter de mañana, no, del miércoles 19. El doctor Hammer, no sé si lo conocéis o no, fue el que desarrolló la nueva medicina germánica. Si no lo conocéis, tenéis muchísima información por internet, no os voy aquí a enrollarme mucho. Solamente os explicaré que él descubrió, desarrolló su nueva medicina porque, lo vivió en primera persona, vivió un trauma, una emoción muy fuerte que le hizo desarrollar una enfermedad. Él era oncólogo, digo era porque ya murió hace unos años, y su mujer, no sé si sigue viva, es o era también médico, también era doctora, y ambos tenían un hijo que perdieron en un accidente, un hijo que murió muy joven. Ahora no recuerdo la edad, pero no sé si adolescente o joven con 20 y pocos años. Y entonces, en el año siguiente de sufrir esta pérdida tan trágica de un hijo, el doctor Hammer desarrolló un cáncer de testículos y su mujer desarrolló un cáncer de mama. Entonces, ahí él se dio cuenta que no podía ser casualidad y empezó a investigar y se dio cuenta que detrás de muchísimas, por no decir de la mayoría de casos de cáncer que él estudió, había detrás un trauma, o bien había sido un trauma muy intenso con una carga emocional muy intensa de golpe, como fue su propio caso, o bien
era un trauma vivido a largo plazo, durante mucho tiempo, repetitivamente durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el caso del trauma puntual, este mismo de la pérdida del hijo, doctor Hammer, y, por ejemplo, un trauma vivido durante mucho tiempo, pues pudiera ser, no sé, una mujer que sufre abusos de violencia machista de su marido, por ejemplo, y lo vive durante muchísimo tiempo y no se divorcia de él porque teme estar en peligro de muerte. O sea, si me divorcio, me quedo sin mi sustento. Una mujer, por ejemplo, imaginemos que no trabaja, que no tiene trabajo, que no tiene estudios, y entonces sostiene durante muchísimo tiempo una situación de abusos, de maltrato físico, por ejemplo, pongo ese ejemplo, pero podría ser cualquier otro, y sostenido, aunque no sea un maltrato muy, muy, muy intenso, pero sí puede estar sostenido durante mucho tiempo. O no tiene por qué llegar a ser incluso ni maltrato físico, puede ser maltrato emocional o maltrato de humillación, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa persona desarrolla esa enfermedad. Vale, hasta aquí me diréis, vale, esto es, digamos, los que estamos aquí, yo creo que estamos la mayoría de acuerdo en que las emociones pueden causar enfermedades y otras emociones positivas pueden ayudar a sanarla. Esto ya, por suerte, está bastante estudiado y bastante demostrado. ¿Cuál es la visión sistémica? Pues la visión sistémica es que esta emoción que ha causado esta enfermedad puede no ser nuestra. Ahí está la parte, digamos, de constelaciones, que observamos cuando constelamos una enfermedad, observamos como muchas veces la persona que desarrolla esa enfermedad no ha vivido biográficamente esa emoción, sino que está en fidelidad con un ancestro o una ancestra que sí que la vivió, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguna constelación que yo he visto, o alguna de las que he hecho yo. Una persona que ha vivido, por ejemplo, en la guerra y ha vivido ver cómo sus compañeros se morían, ¿no? Se morían sus compañeros y él seguía vivo, ¿no? Entonces, esa persona, digamos, luego se queda enganchada a la muerte porque se siente culpable de estar vivo mientras sus compañeros han muerto, ¿vale? Y eso imaginaros que es, por ejemplo, un abuelo nuestro que vivió la guerra y vivió esa situación. Y a lo mejor un descendiente vive una tristeza y un irse hacia la muerte por fidelidad a este abuelo que vivió esa situación. Que en el caso del abuelo sí que fue biográfica, esa emoción tan fuerte de pena y de culpa por estar vivo. En el caso del nieto, es lo que llamó Hellinger, una emoción heredada. Las emociones también se heredan y, por supuesto, las emociones cuando son muy, 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 muy potentes, digamos, con un pico muy potente de trauma, pues pueden desarrollar enfermedades, ¿no? Como este caso. Otro caso, por ejemplo, cuando desplegamos constelaciones, vemos que una cosa que tiene un impacto emocional brutal en los sistemas es cuando hay pérdidas de hijos, cuando hay pérdidas de niños muy pequeños o abortos. Los abortos pueden tener un impacto emocional muy grande en el sistema, tanto sean naturales como provocados, y sobre todo la muerte de bebés, ya sea en el parto o ya sea después del nacimiento, bebés muy pequeños o niños en general, ¿no? Cuando a una ancestra se le ha muerto un hijo de forma muy trágica o muy temprana, eso crea una emoción tan fuerte en el sistema que se puede llegar a desarrollar enfermedades derivadas de esa pena, ¿no? O sea, la emoción heredada puede ser la pena de estas ancestras y esta pena puede ser que una descendiente puede llegar a desarrollar una enfermedad por fidelidad a esta ancestra. Como siempre, cada caso es diferente. Como siempre, cada vez que desplegamos una constelación, yo esto que os estoy explicando son patrones habituales y repetitivos, pero vuestro caso puede ser totalmente diferente. Yo os recomiendo dos cosas. Si estáis en un estado de salud precario, primero de todo, visitar a un especialista, por supuesto, que os dé un buen diagnóstico. Después, si el tratamiento que os ofrecen es simplemente analgésicos o antiinflamatorios, que en cuanto se pase
el efecto vais a volver a estar igual. Entonces yo os recomiendo que busquéis especialistas en medicina alternativa, que hay buenísimos, desde la biodinámica, desde gente que hace ayunos, y el ayuno está súper demostrado que mejora, porque el ayuno, cuando hacemos ayuno, las células cancerígenas son las primeras que el cuerpo, digamos, absorbe. Bueno, hay montones de especialistas y montones de digamos, terapias llamadas, ¿no?, alternativas o complementarias, pero digamos, lo que tienen las constelaciones es que nos llevan al origen de eso. Y entonces, si sanamos el origen, luego con un buen tratamiento, ya sea, digamos, tradicional, si es un buen tratamiento, o ya sea alternativo, podemos llegar a sanar la enfermedad y no volverla a repetir, porque si no sanamos el origen, puede ser que temporalmente estemos bien con esos tratamientos, pero que volvamos otra vez a repetirlos si no lo hemos sanado. Sobre todo, os hago un llamamiento a todos y a todas que tenemos que quitarnos la creencia de que por hacernos mayores tenemos que asumir que vamos a tener enfermedades. La salud es nuestro estado natural, tengamos la edad que tengamos, y si tenemos un síntoma, eso significa cualquier síntoma de salud en nuestro cuerpo, físico o mental. Bueno, las enfermedades mentales ya son otro temazo que dejamos ahí para otro día. Pues cualquier enfermedad que tengamos, el síntoma nos está pidiendo que tenemos que mirar seguramente un excluido de nuestro sistema. Y cuando decimos excluido, estamos diciendo toda esa gente que no fue vista, entre ellos pues muchos muertos que o no se conocen, como el tema de los abortos naturales, o que es tan doloroso que no se habla de ellos, como en el caso de los muertos de guerra, los muertos en catástrofes, o los muertos, por ejemplo, los de niños en edad muy temprana, que causan un gran dolor, especialmente en la madre, por supuesto, y que son una especie de tabú dentro del sistema porque causan muchísimo dolor. Pues nuestros síntomas nos están pidiendo ver con qué excluido está relacionado. Bueno, es un tema súper interesante, volveremos más adelante, pero sobre todo la frase del día: no podemos normalizar tener problemas de salud. Lo normal, lo que tendríamos que normalizar es tener salud completa. Feliz semana, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Lo dicho, a suscribiros a mi newsletter, y también os voy a dejar un enlace a un audio que tengo. Si la gente que ya ha hecho mi reto de meditación sistémica ya la tiene, y la gente que no, quien quiera me puede escribir, os voy a dejar mi correo y os mando una meditación para sanar emociones heredadas. ¿De acuerdo? Bueno, suscribiros a mi newsletter, recibiréis el correo de bienvenida y me podéis contestar ahí, y yo pidiéndome, por favor, María José, envíanos la meditación de emociones heredadas, y yo os la envío de vuelta. ¡Feliz semana!